Saludos y buenos días. Aquí estamos como siempre en este programa El Día. Indira Suero, David Álvarez y Germán Marte. Nuestra compañera Edith Febles se va a unir en unos minutos, pero mientras tanto pues estamos nosotros aquí desde ya agradeciéndole su sintonía tanto por televisión, Telesistema Canal 11, como por la emisión en directo del Día, que ahora mismo estoy entrando, no he visto los mensajes, pero sé que desde ya, desde que David introdujo el programa, pues están ustedes ahí. Bueno, ahí estoy viendo la primera persona que escribió, Leonardo Brea, diciéndonos buenos días, muchas gracias a ustedes. Y quiero aprovechar, David y Germán, ayer estuve por el Conde y me encontré con la señora Timotea, una señora que tiene mucho tiempo viviendo en el Conde, ahora se mudó, me estuvo contando un poco sobre su vida, pero lo más importante es que me dice que siempre ve el programa El Día, y algo que me comentaba era, que fue la última frase con que finalizamos nuestra conversación, era nunca niegues la verdad. Como periodista, nunca niegues la verdad. Y pienso que es una frase bastante acertada con Muy todo lo que bonito estamos, lema. sí, muy bonito, y le agradezco mucho con todo lo que estamos viviendo en estos días. Así que muchas gracias a ella y a todos los que siempre sintonizan el programa. Germán, David. Bueno, muy buenos días, Germán. Tu saludo bélico de cada mañana. Ya lo sabe, aquí estoy, al pie del cañón. Muy buenos días David, buenos días Indira. Habemos ley de extinción de dominio, de eso vamos a hablar. Gracias, muchas gracias a todos por estar cada mañana. Sin ustedes esto no tendría sentido, y créanmelo, sobre todo para mí, lo hago porque creo que es un deber, y agradecemos muchísimo que nos acompañen. Y sus comentarios también nos ayudan a enderezar algunas cosas. Sí, lo que tú acabas de Adelante. decir es relevante, y yo sugiero, compañeros, que comencemos dialogando sobre eso. La aprobación de la ley de extinción de dominio ya en el Senado, prácticamente lo único que falta es que el presidente de la República lo confirme como ley, es el último paso. Sí, sería ya. el paso Sí. a seguir. El hecho de que la Embajada de Estados Unidos reaccionara de manera inmediata y respaldara dicha ley, yo creo que habla muy bien de que hay un consenso general de que esta legislación, siempre perfectible, es una legislación que va a ayudar mucho en cuanto al combate al crimen organizado, a la preservación de bienes que ciertas actividades delictivas han tenido, y que indudablemente son una ofensa descarada a la sociedad dominicana. Yo creo que se dio relativamente más rápido de lo que todos esperábamos. Todos esperábamos que esto se iba posiblemente a dilatar mucho más. Este proceso, porque tiene varios años en el debate entre intereses y demás, así como comentabas, David, pues tenemos ya como ley orgánica la ley de extinción de dominio. Ya el siguiente paso sería que el presidente Luis Abinader pues la examine y dé el visto bueno, y como comentabas, es un logro, es otro logro en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, en especial también la corrupción administrativa, que lamentablemente hemos visto varios casos de tipos de corrupción administrativa. Y también yo pienso que algo que es sumamente importante con esta ley es que demuestra una vez más la importancia de alzar nuestra voz, porque el debate de la ley de extinción de dominio, del proyecto en ese entonces, se mantuvo mucho en todo lo que tiene que ver con las redes sociales y demás. Entonces ahí vemos qué tan importante es que estemos siempre atentos de iniciativas como esta, que van directamente a atacar a todo lo que tiene que ver con la corrupción. De nuevo, es muy importante alzar nuestra voz, lo hemos visto en marchas, y en esta ocasión lo vimos en las redes sociales, que a través de las redes sociales, pues básicamente toda la opinión pública se volcó a comentar sobre este tema. Germán. Sí, yo creo que es importante, es un paso trascendente que República Dominicana por fin cuente con un instrumento legal que permita la expropiación de bienes adquiridos de manera ilícita. Aquí los narcotraficantes, por ejemplo, son apresados, si es que son apresados, los grandes capos, no voy a citar ningún nombre porque usted lo tiene en su mente seguro, son atrapados, extraditados a los Estados Unidos. Allá llega a un acuerdo con las autoridades, ¿verdad? Le bajan la pena, ellos dan algunas informaciones que ellos entienden, que las autoridades entienden importantes, y luego retornan aquí ya con su fortuna lavada, sencillamente lavada, y nadie le puede tocar, porque hay un principio que dice que no, a nadie puede ser juzgado dos veces por la misma
por el mismo hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, con esta ley de extinción de dominio, el Estado dominicano sí podrá a un narcotraficante que haga eso, quitarle los bienes que él no pueda demostrar que adquirió de manera lícita, que se sabe claramente que ha sido por un delito, ¿no? Pero igual a funcionarios, igual a personas que están contratadas de personas y otro tipo de delitos. 29 senadores de 32 votaron, habían 30, solo una puso alguna observación, fue unánime la votación al final, pero 29 votaron por esta ley que es diferente a la que en principio había aprobado el propio Senado. Los diputados introdujeron más de 30 modificaciones, entre ellas la no retroactividad, que era la objeción básica que se le hacía de que no se podía, bueno, violar el artículo 110 de la Constitución que establece que la ley no es retroactiva. De manera que yo no estoy tan contento. Cuando yo veo a todo el mundo celebrando, digo, esto está raro. Como Manso y Cimarrones, todo el mundo aplaudiendo. Yo me pongo chivo, señores. Cuando usted ve a un azul, un rojo, un verde, todo el mundo, los diputados, esa unanimidad, maravilloso, si la lograron y es auténtica y es sincera, bien, pero es raro cuando uno se extraña cuando ve a este y aquel, el del frente, el del gobierno, el de la oposición, todos al unísono celebrando esta ley de extinción de dominio. Por cierto, no sé si lo tenemos, Indira, sí, la Embajada de Estados Unidos, el tuit de la Embajada, minutos después de ser aprobada, emitió este comunicado que ustedes ven ahí a través de su cuenta de Twitter, en el cual, Indira, lee tú que tiene mejor vista que yo, celebra que el pueblo cuente ahora con una ley. Bueno, dice justamente que el pueblo dominicano ha exigido durante bastante tiempo el fin del crimen organizado y de la corrupción, y también el tuit de la Embajada de Estados Unidos comenta que el Congreso tomó uno de los pasos más importantes en esa dirección en la historia del país. Y ellos dicen por igual que el gobierno de Estados Unidos está listo para apoyar la implementación de esa legislación en el país. Eso justamente, Germán, a propósito de lo que comentabas, de estar chivos, sí, que también tiene que ver con cómo se implemente y cómo se aplique esa ley, que es algo que los críticos de la ley han comentado bastante. En otras palabras, Germán está preocupado cuando ve senadores felices y contentos que están expresando su apoyo a esta ley. Hay que tener cuidado. No, indudablemente toda ley es perfectible. Nadie está diciendo que hemos llegado al culmen de lo que debe ser una legislación efectiva para el combate a la corrupción y la recuperación de bienes. Pero indudablemente es mejor tener esta ley y no ninguna. Yo creo que esto es importante y apunta en la dirección correcta. Bueno, damos entonces la bienvenida a nuestra compañera Edith, que ya se integró a este bloque. Buenos días. Sí, buenos días, Indira, buenos días para ustedes. Ando un poco más lenta después del COVID-19. Aquí estamos esta mañana, gracias a toda la gente que está en sintonía. Hoy tenemos muchísimo contenido, ya lo anunciaba David un poquito antes. Bueno, decía Germán sobre que le preocupa que todo el mundo pareciera estar de acuerdo. He visto también algunos que han expresado preocupación. Esta mañana leía, por ejemplo, la cuenta de Twitter del abogado Miguel Valerio, que decía, hoy están celebrando una ley que dará muchos dolores de cabeza. Dice, la ley de extinción de dominio va más allá de sus fines de persecución de criminalidad organizada y ojalá, dice él, no se preste para extorsiones, como señaló la magistrada Miriam Germán. Un catálogo amplísimo de delitos, un proceso no claro en los errores, que es de los errores que tiene este instrumento legislativo, muchas situaciones sin soluciones claras, como inversiones de sociedades comerciales, donde se mezclan capitales ilícitos con los lícitos, con efectos directos en la economía. El debate se centró en temas constitucionales y no sobre el objeto de la ley y anular derechos de propiedad sin procesos muy claros, estructura deficiente para problemas complejos. A mí me parece que hay una cosa clara en el país y es que todo el mundo, así como decía Germán, estamos muy de acuerdo con que aquellos bienes que son procedentes de naturaleza ilícita sean recuperados. También la consigna devuelvan lo robado, que es una consigna que sobre todo hace referencia a los actores públicos que se quedan con dinero del pueblo dominicano. Entonces dice, bueno, se necesita recuperar. Pero nosotros tenemos que tomar siempre con calma todos los instrumentos, o sea, no correr pensando que con la aprobación de una ley o que una ley viene a solucionar nuestros problemas,
porque este es un país que tiene muchísimas leyes. O sea, las mismas leyes que hoy sirven para que la Procuraduría General de la República, del PETCA, persiga la corrupción en la administración pública, fue la que estuvo Jean Alain Rodríguez y que no utilizó, o que la utilizó al revés. Es decir, el asunto no es la ley. Usted puede tener una ley que sea maravillosa y viene alguien y te hace timarindo de pingüe, pan, y ya, y te cambia el objeto de esa ley. Eso me parece que es una cosa que está clara. Entonces, los dominicanos y dominicanas tenemos que entender que una ley no va a solucionar todos nuestros problemas. Es un aporte y es un camino, pero yo me imagino, por ejemplo, una ley de extinción de dominio en unas manos como la de Jean Alain Rodríguez. Hubiese sido un azote. Era la misma persona que en términos legales, según algunos ingenieros que aparecen citados en la acusación, los extorsionaba, por ejemplo, o los acosaba. Hoy nosotros tenemos aquí ya en nuestros estudios a un grupo de campesinos que son parceleros y que parece que el Ministerio Público no se llegó a enterar que eran parceleros en la investigación que hizo, donde el ex procurador general de la República se alzó con una porción de terrenos de un proyecto parcelero, que una persona decidió o buscó la manera, no se sabe bien claro cómo, que había que desalojar a estos parceleros, pese a que el Estado Dominicano, y lo probaba Alicia Ortega en un reportaje, le había pagado casi 500 millones de pesos, o sea, 5 o 6 meses después, en pleno proceso electoral y antes ya al echarse la paloma, estas personas cobran casi 500 millones de pesos y a pesar de eso, esos campesinos que tienen 40 años ahí instalados, intentan desalojarlo, les queman sus casas. Hay una señora aquí que le tirotearon sus casas, llegó un grupo armado a su casa y usted pensar que en una operación de esa naturaleza, con unos ciudadanos tan vulnerables, está implicado el mismísimo Procurador General de la República, nos puede decir a nosotros, nos puede alertar que esta es una sociedad que puede tocar profundo en cualquier momento. Siempre he dicho y pienso que el problema nuestro no es, por ejemplo, tener un Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República a la luz de todas esas acusaciones que se formulan, o la de los Operación 13 manejando la lotería. El problema nuestro es que la sociedad lo permita y que existan actores, incluso aquellos que son honestos dentro del Ministerio Público, que puedan guardar un silencio ofensivo. Entonces, nosotros tenemos esta ley es una ley poderosa, es una ley que confiere ciertas facultades, sobre todo, siempre tenemos que pensar, y sobre todo la prensa, por ejemplo, lo que estamos mirando, lo que pasa es que nuestra labor va muy vinculada a los límites del poder, que el poder se puede tornar en un momento determinado ilimitado, puede arrollar, puede conculcar, puede lastimar, puede lesionar, puede terminar haciendo daño a los que se pretende que se le haga bien. Entonces, muy atentos con la ley de extinción de dominio. Yo creo que hay que escuchar todas las voces. Esta ley ha sido aprobada. Es probable que vaya al Tribunal Constitucional, porque algunos ya advertían, los puntos más polémicos, como la retroactividad, que era aplicarlo 20 años atrás, han quedado fuera. Entonces, bueno, está bien, sabemos que hay mucha gente que lo quiere, pero ojo, que el fortalecimiento institucional de este país no depende de una ley, porque tenemos muchas, depende de que, teniendo sí los instrumentos, exista una actitud y este pueblo ha decidido, primero, que aquí se combate la corrupción y segundo, que aquí se devuelve lo robado. Entonces, atención al pueblo dominicano. La mayor fortaleza de este país no está en un proyecto de ley, no está en una ley que se apruebe, porque tenemos muchas leyes a lo largo de los años. Está en la actitud, en la manera en que lo vemos, en la disponibilidad de los jóvenes. Sobre todo los jóvenes, yo digo que es la esperanza, aunque cuando yo veo ese grupo de jóvenes que trabajaba cobrando dinero para puñir a uno en la Procuraduría, yo me quedo consternada. Qué pena que fueran jóvenes. Sí, qué triste que además sean jóvenes, pero bueno, nadie ha dicho que la maldad tiene una edad, la maldad se puede distribuir en cualquier lado. David Álvarez Martín, usted es el filósofo del mundo. Sí, quiero corroborar en parte lo que tú dices y destacar de que la democracia tiene una formalidad y tiene una acción. La formalidad es lo que tú decías, Edith, las legislaciones, las leyes, las normas que se van construyendo y mejorando con el paso del tiempo. La acción es no solo la prensa, sino la ciudadanía dispuesta incluso a salir a la calle a demostrar de que está en contra de vicios como ese,
de que no está dispuesta a ser chantajeada o robada, esquilmada constantemente. Ojo, en este momento, a pesar de que tenemos toda una actitud de respaldo al Ministerio Público, y lo está haciendo bien en muchos aspectos, no hay nada que impida que se retorne a un escenario como el de Jean Alain Rodríguez, porque no se ha modificado nada que impida que incluso el actual presidente o uno venidero cambie la situación y ponga en el Ministerio Público a un grupo de colaboradores para hacer acciones como la del pasado procurador o cosas peores. Entonces, fíjense bien cómo no basta solamente con legislaciones, no basta solamente con aprobar leyes, la sociedad dominicana tiene que permanecer constantemente actuando a través de diferentes organizaciones para tratar de lograr de que esta sea una democracia mejor y una democracia más equitativa para todo el mundo. Eso es fundamental. A propósito, David, de lo que mencionas, tanto tú como Germán y Edith, de lo clave que es estar atentos a lo que pase ahora una vez luego de aplicada la ley, y también cómo algunos funcionarios públicos muchas veces se aprovechan de la posición que tienen. Tenemos también el caso de la Operación 13, esa operación, el famoso Bolo 13 que se vio en la televisión, todo lo que tiene que ver con el sorteo que celebró la Lotería Nacional el 1 de mayo de 2021. Ahí vemos productora, creo que tiene audio ese video, sería bueno ver para recordar un poco ese momento. Si puede, por favor, poner el audio para que recordemos todos. Globo A, mostradas están con toda claridad. De inmediato procedemos a abrir este globo, introducimos la mano derecha y removemos los bolos que participan para el primer premio. Bolos numerados desde el 00 al 99. Removidos ya están, mostramos las manos en este globo, introducimos la mano derecha de inmediato y extraemos el primer premio de este sorteo de la noche de tu Lotería Nacional. Corresponde al número... Bueno, No, ahí vemos... Déjelo. Sí, déjelo. Sí, Mira cómo ahí es. vemos, ahí viene estamos audio, viendo el viene bolo audio. más rápido, Edith. Viene audio, sí, viene un audio. Sí, tiene un audio, déjenlo. Para el primer premio. Detenemos los globos en su posición correcta. Mostramos las... Vamos a Ahí, repetirlo, lo que pasa es, quiero explicar, hay un momento de silencio que es el momento que toma la imagen, déjenlo tranquilo, para que se vean cuando ella dice el 3. No hay ningún problema. Vamos a poner de nuevo completito, señor director. Ese momento de silencio, déjenselo, porque la gente, lo que pasa es que en la televisión y en la radio nos hemos acostumbrado a que no hay silencio, sí hay silencio en la vida. Tranquilo, no pasa Hay nada. mucho Muchas veces silencio. estamos juntos, hay silencio, claro. A veces estamos sentados en un restaurante y todo el mundo se calla. Hay Vámonos, mucho silencio. incluido vamos. el silencio, Sí. porque el veces momento dice de ese más que la silencio palabra. lo que queremos es que se fijen solo en la imagen. Vamos de nuevo, señor director. Tenemos los globos en su posición correcta. Mostramos las manos en el globo A. Mostradas están con toda claridad. De inmediato procedemos a abrir este globo. Introducimos la mano derecha y removemos los bolos que participan para el primer premio. Bolos numerados desde el 00 al 99. Removidos ya están, mostramos las manos en este globo, introducimos la mano derecha de inmediato y extraemos el primer premio de este sorteo de la noche de tu Lotería Nacional. Corresponde al número... número 13, para el primer premio. Detenemos los globos en su posición correcta.
Mostramos las manos en el... Bueno, ahí estuvimos viendo el 1, 3, 13. Valentina Rosario. Valentina Rosario, y también, bueno, ayer justamente veíamos que el juez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional envió a juicio tanto al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Massichel Dicent, así como a los demás implicados de este fraude, que de acuerdo a la querella que interpone el Estado es un fraude de unos 500 millones de pesos. 500 millones de pesos a loterías en República Dominicana, porque también el fraude involucra a loterías, bancas ilegales, una especie de bancas ilegales tanto en Estados Unidos como en Europa. Este caso, compañeros, pienso que nos habla mucho de la desfachatez, de el descaro, de esa falta de vergüenza de muchas autoridades que asumen una posición con una idea en mente. Y justamente lo digo porque vemos que en la querella que interpone el Estado se habla de, primero, una trama criminal que venía gestándose, no solamente, venía gestándose desde antes del señor Luis Massichel Dicent, desde antes de asumir su puesto como director de la Lotería Nacional. Se habla de que tanto él como el señor William Rosario, que es otro de los cabecillas de esta organización, pues se habla de que ellos se reunían con varios de los implicados y les decían, tú ves, Luis, él va a ser el próximo director de la Lotería Nacional. Esto antes de que el presidente Luis Abinader lo pronunciara como tal. Entonces, esto habla también, Edith, de lo que es esa premeditación, y por igual hay varias frases, antes de darle paso a ustedes, hay varias frases a lo largo de la querella que son sumamente cruciales. La primera es el no nos conocemos. Esta era la frase que utilizaba, de acuerdo a lo que dice esta acusación, William Rosario, cuando se reunía con cada uno de los implicados en las reuniones que tuvieron antes de este fraude. Se reunían y él le decía, luego de la reunión, y que le decía, bueno, vamos a hacerlo de tal y tal forma, él le decía al final, no nos conocemos. Y otra frase es la de sorteo especial, que fue lo que, de acuerdo a la señora Valentina, que es la presentadora, le dijo Luis Dicent en un ascensor de la Lotería Nacional. Él se puso en el ascensor de empleados y le dijo, alguien te va a hablar de un sorteo especial. Justamente, de acuerdo a lo que dice esta declaración, unos días después se le acercó una persona y le dijo, el sorteo especial que vamos a realizar de tal y tal. Ya ella estaba seteada, como decimos aquí, ya ella sabía que, de acuerdo a lo que le dijo el director de la lotería, pues se iba a efectuar un sorteo especial. Hay muchos aspectos que trata esta querella, y yo hablaba de la falta de vergüenza, pero también del arrepentimiento. Pienso que es una reflexión que debemos hacer, porque en varias ocasiones todos los implicados de este caso tuvieron la oportunidad de decir, de echarse para atrás, de decir no voy a participar de ese tumbe. E incluso hay una ocasión que le dan el bolo a la señora Valentina. Ella tuvo el bolo unas horas antes de que se realizara este fraude. Entonces pienso que el arrepentimiento aquí no estuvo, David. Hay un detalle importante en este caso, y es que es un caso del propio gobierno. Es decir, antes de que comiencen a decirle al Ministerio Público y al gobierno que solamente se está preocupando de casos del pasado gobierno, esto es una buena muestra de que miren cómo pasa a juicio de fondo un caso del propio gobierno, número uno. Segundo, llama la atención de que por más que el presidente Abinader lo ha dicho, por más que doña Milagro ha predicado el tema de la honestidad, fíjense bien cómo en cualquier momento, en cualquier circunstancia aparecen casos como ese, el caso de este famoso bolo 13, el caso reciente de lo que se estaban aumentando el salario en la Superintendencia de Electricidad, y sabrá Dios qué otras maniobras están haciendo funcionarios del gobierno actual, que no le hacen caso ni a lo que diga el presidente, ni lo que dice doña Milagro, ni las tendencias que se notan en contra de la corrupción. Eso es muy preocupante, porque nos está hablando de una sociedad donde el ansia de cometer delitos de ese tipo para enriquecerse pareciera que está totalmente descontrolado, y a veces es complicado llevar un control de todos esos aspectos. Pero yo creo que es muy positivo que este juicio que pasa ya a juicio de fondo, este caso que pasa a juicio de fondo, sea un caso del propio gobierno, es decir, de funcionarios de este gobierno que están siendo sometidos a la justicia
precisamente por cometer un fraude de esta naturaleza. Y recordarle a la gente que jugar, aunque le digan que jugar es el camino al futuro, miren que lo que pueden hacer con los juegos. Aquí este es un país, esto puso en evidencia la necesidad de que todo el proceso de la Lotería Nacional y todas las formas que tienen aquí de inventar para que la gente vote su dinero deben ser reformuladas. Creo que es un tema pendiente. El presidente de la República designó al frente de la Lotería Nacional a un hombre responsable, pero hemos visto que ha sido incluso acosado y está amenazado. Sí. Aquí hay estaciones de ventas de lotería en todas las esquinas, siguen creciendo, no se ha regularizado el tema de la distribución de estas estaciones, solo falta que establezcan algunas en los predios del Palacio Nacional, que hay varias esquinas, pudieran poner una en la esquinita ahí para que cuando los guardias salgan, Pero Edith, puedan hay jugar. al lado de destacamentos. Está donde, sí, está al en lado de todas destacamentos, partes. entonces uno no se extrañaría que al lado del Sí, palacio también ponga. está en todas partes. Entonces, eso es un tema pendiente y decirle a la gente, eso hay gente que se organiza para eso y esta es una buena muestra de que pone la esperanza en algo que está desacreditado hace muchísimos años, o sea, no era un problema de la lotería solo de ahora. Y el último elemento es que al menos el director de la Lotería Nacional, que ahora va a prisión y sigue en prisión porque ya él estaba, son 3 los que están guardando prisión, los otros están en arresto domiciliario. En el caso de él, tenía vínculos con la banca, tenía estaciones de bancas, de lotería, era parte del negocio y llegó a regular un negocio del cual era parte. Nosotros se lo preguntamos, alguien se lo preguntó en la entrevista que tuvimos con el presidente de la República, 8 mujeres, del 8 de marzo, y el presidente un poco como que se sorprendió. Me parece que el presidente no sabía o no tenía claro o nunca se le informó que este hombre sí estaba vinculado al negocio de las apuestas. Y ese es uno de los problemas, esa silla giratoria, esa puerta giratoria, que pasas de ser parte de una comunidad donde tienen unos intereses a ser luego regulador. Eso también hay que tomarlo en cuenta en el gobierno. Pero bueno, es un buen ejemplo también de la independencia del Ministerio Público, de su capacidad, como decía David, para juzgar a delitos actuales. Recordemos que la Operación 13 no es del pasado, no es de hace tiempo, es de ahora. Y es un mensaje a todos los que están dirigiendo la cosa pública ahora, el que se ha levantado esta mañana pensando robar, porque hay mucha gente que sueña con eso. O Es los bueno que lo entraron sepan, pensando que robar, Edith. sí, que todo el mundo lo sepa. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa. Hoy es un día en el que tenemos muchas informaciones. Yo debo decir que hemos recibido a lo largo de los meses muchas preocupaciones de personas que están en el denominado programa de alto costo, que es la Dirección de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública. Tenemos casos de personas que llevan meses sin recibir ciertos medicamentos. Ese proceso podía quedar claro en el día de hoy. Hay un medicamento de forma específica que ha sido como un poco controversial en los últimos días. Recibí llamadas de varios pacientes y decidimos hablar con una profesional para que tuviésemos claridad en torno a ese medicamento. Ese tema lo vamos a tratar brevísimo cuando regresemos de la pausa. Además, miramos la parte política. Hoy viene uno de los integrantes de la Fuerza del Pueblo y una entrevista que les pido que no se la pierdan. Tenemos el estudio lleno aquí de un grupo de campesinos parceleros que viven, una señora que lleva su vida prácticamente en un proyecto que quien lo hizo fue el doctor Joaquín Balaguer, pero declaraban las tierras de utilidad pública, no necesariamente se pagaban en ese momento. Esas tierras el Estado las pagó en el año 2020, el mismo año en que los campesinos empezaron a ser desalojados en una operación donde participaron personal, instrumento y todo el poder de la Procuraduría General de la República. Oh, sorpresa, el entonces Procurador General de la República tiene una buena parte del terreno allí, eso dice la Operación Medusa, así que hacemos un cambio y ustedes tendrán todo eso hoy. Gracias por estar acá.